le voy a subir el, el examen y lo pueden hacer libremente, digamos. O sea, obviamente que hay un tiempo límite. Bien, porque me va a agarrar viajando a esa hora, así que después, a ver, recuérdenme, mañana era el de física, el de El 16. Máquina 16. Buenas tardes. el 16 de máquina, no me acuerdo cuál le habíamos cambiado. Sí, el 16 de máquina. Entonces sería. No, estaba a definir el de teoría con el de sistema. Ah, ese era el que cambiaba. Sí, sí, pero la mayoría no quiere que se cambie, así que queda como está. Entonces queda 8 física, 16 máquinas, el 21 quedaría teoría de circuitos y el 27 sistema eléctrico. Sí, sí. Bien, ahí está. Si no me olvido. Bueno, vamos a ver si terminamos con este tema. Tema de transitorios. Bueno, el otro día estuvimos viendo algo, qué pasaba cuando cerraba el interruptor y vivimos algo del tema de las ecuaciones de la corriente y la tensión, ya sea en el inductor y en la resistencia. Y en el régimen permanente, ¿cómo se comporta el inductor? Cuando quedaba en régimen permanente. Ante una fuente de corriente continua. O estaba un cortocircuito. Es decir, como que no estaba. Claro, quedaba en corto. Con la corriente de la resistencia. Y con la corriente que pasaría de la resistencia, o sea, un circuito resistivo, podríamos decir, ¿no? Bien, bueno, para llegar al régimen permanente, va a ser tal en donde la corriente o la tensión dejen de variar, digamos, ¿sí? Bueno, y definimos esa constante de tiempo, que el otro día estuvimos hablando, algo nos adelantamos, como ya habíamos visto algo de un circuito RC. Si hacemos una analogía con un circuito RL, tenemos nuestra constante de tiempo, que es L sobre R, ¿sí? ¿Qué nos dice esta constante de tiempo? Que a cuántas veces la constante de tiempo, o sea, en qué tiempo, valga la redundancia, el circuito sale de su estado transitorio, podríamos definir, digamos. En 5/8 era, ¿no? 5 veces la constante de tiempo, o sea, 5 tau. Bien, para un circuito RC era 5 veces el valor de R por C, para un circuito RL es 5 veces L sobre R. Bien, bueno, definiendo esta constante de tiempo, nosotros podemos sustituir en la expresión que habíamos visto en la otra clase y acomodar un poquito la ecuación, digamos, ¿sí? Lo que está arriba del exponencial. Bien. Bueno, y acá tenemos la curva universal, que esta sirve también para el circuito RC. Fíjense que acá tenemos en valor porcentual la corriente y la tensión, digamos, ¿sí? Como la corriente va aumentando y a 5 veces tau, ya podemos decir, asegurar, digamos,
que el valor ya no va a cambiar significativamente. Por lo tanto, podemos definirlo como un valor o como una situación permanente, digamos, donde no cambia mucho. Bueno, lo mismo pasa con la corriente. La corriente, la tensión, perdón, la tensión decae hasta 5 veces tau. Si la tensión decae, ¿quién es la tensión en BL? La tensión del inductor, ¿no? O sea, la tensión entre sus bornes. Entre las patas. Claro. La caída de tensión que provoca en el circuito. Podríamos llamarle la caída de tensión que provoca. Si la caída de tensión que provoca, o la tensión entre sus bornes, o la diferencia de potencial entre sus bornes, es cero, o se acerca a cero, es un corto. ¿Sí? Es como medir la tensión en un mismo cable, digo. ¿Bien? Bueno. Bueno, ¿qué pasará? A ver si ven esto. ¿Qué pasará con el tau si aumentamos L o R o disminuimos L o R? A medida que aumenta L, ¿qué pasa? Aumenta tau. Aumenta tau. Y a medida que disminuye R, también aumenta tau, ¿no? O sea, va a tardar más tiempo en llegar al régimen permanente. ¿Sí? Acá tenemos las gráficas, cómo van cambiando a medida de esto, lo mismo que lo que ya vimos. ¿Sí? En un circuito RC. Bueno, acá les dejo, no lo vamos a plantear, digamos así, charlándolo un poquito, pero lo dejo para que practiquen. Como esto ya lo vimos, es aplicar los mismos métodos que ya vimos para un circuito RC. Bueno, tenemos tres situaciones. Uno dice en un circuito en el que el inductor tiene un valor de inductancia 2 milihenrios y el transitorio dura 50 milisegundos. ¿Cuál será el valor de R? ¿Qué tendrían que hacer ahí? Y 50 milisegundos sería 5 taos. Muy bien. Y entonces podríamos decir que 5 taos sería igual a 5L sobre 5R. Exacto. Exactamente. ¿Sí? Y de ahí despejan, ya teniendo el valor de L, despejan R. ¿Sí? La incógnita que le queda. Bien. Bueno. Tenemos para un circuito RL, la expresión de la corriente es 40 por 1 menos E a la menos 5T amper, y la tensión en el inductor es 100 por E a la menos 5T. Bueno. ¿Cuál es el valor de E, o sea de la fuente, y de cuál es el valor de tau? ¿Qué tenemos que hacer? Venir y mirar nuestras expresiones conocidas. ¿Bien? O sea, comparar esta expresión general para la corriente y para la tensión y decir cuánto vale E, es el que acompaña acá, ¿no es cierto? Tau, ¿quién es? El que divide al tiempo. ¿Bien? Bueno, ¿cuánto vale E en este caso? Si es el que acompaña a la tensión en el inductor. De vuelta. Y en uno es BL es igual
a la tensión aplicada por E a la menos T sobre tau. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale? 100 voltios. 100. ¿Sí? Eso. ¿Estará? Ahí. ¿Cuánto vale tau? 10 milisegundos, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? ¿5 a qué es igual? Dice 5 tau, 5 tau, 5 tau ahí. Lo que pasa es que no alcanzo a verlo de acá. Está medio muy chiquito. A ver. 5 es igual a T sobre tau. Exacto. No, T sobre tau no. ¿Ustedes qué tienen? 5T, o sea, ¿se refiere a 5 tau o 5T de tiempo, de segundo? ¿Esto? 5 de segundo. No. Acá es una constante, un numerito 5, que acompaña 5 veces el Cinco- tiempo, eso. a la 5 veces el variable. tiempo. Ah, bien. ¿Sí? Y pregunta cuánto, primero, bueno, pregunta, ¿cuál es el valor de E? Ya lo encontramos. ¿Cuál es el valor de tau? ¿Tau quién es? L sobre R. Es la constante de tiempo, sí. O sea, ¿ustedes qué tienen? Que la tensión, ¿a qué es igual? A E por E a la menos T sobre tau. Y en este caso, ¿qué tienen? 100 por E a la menos 5T. ¿Qué es lo mismo que escribir 5T? 100 por E a la menos 1T sobre un quinto. ¿No es lo mismo esto? O si no igualan esta expresión y esta expresión. A eso tienen que llegar. Menos 5T, pongo todo completo para que vean cómo es, pero es igual a T sobre tau. T con T se va, y ahí tienen que tau es 1 sobre 5. ¿Sí? Pero es reacomodar un poquito, digamos. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es el valor de R? No lo vamos a... Piénsenlo un poquito. ¿Y cuál sería el valor de L? Bueno, una vez que sacan R y tienen tau, sacan L. ¿Sí? Vale, lo va a quedar ahí. Bueno, y el tercero dice, para el circuito de la figura, el interruptor se cierra en T0, determinar las expresiones para la tensión, la corriente, tensión en el inductor, la corriente, calcular la tensión en el inductor y la corriente para el tiempo 0, 10, 20, 30, 40 y 50 segundos, y graficar las curvas de la tensión y la corriente. ¿Sí? Esto es lo mismo que hicimos para un circuito RC. ¿50 segundos o 50 milisegundos? Y eso estaba mirando, ahora después me fijo, Muchísimo, 50 segundos, por eso. si no me comí la M. Pero bueno, es muy probable. A ver. No.
¿Cuánto da el tau para este circuito? No sé, ahí está. A ver. ¿Cuánto da? ¿A qué es igual el tau? L sobre R. Sobre R. Acá estamos sacando cuenta. Es 100 por 10 de la mañana. Sí, pero bueno, tiene milihenrios y después tiene kilo ohm. ¿A 100.000? Bueno, se los dejo. Piénsenlo. Si no, lo vamos a resolver acá. No era la idea. Bueno. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros hasta ahora venimos estudiando cuando cerramos el interruptor, ¿qué pasa, digamos? O sea, la corriente va aumentando y la tensión cómo va disminuyendo. ¿Sí? Ahora supongamos el caso al revés, que tenemos el interruptor cerrado y lo queremos abrir. Bueno, pasa algo que por ahí alguno ya conoce en un inductor o en una bobina. Cuando está cerrado el circuito, ¿qué hay circulando? Una corriente, ¿no? Sí, sí. Cuando yo abro el circuito, ¿qué va a pasar con la corriente? Quiere seguir circulando. Quiere seguir circulando. Quiere seguir circulando, sí, exactamente. Pero no va a seguir circulando, o sea, la corriente va a tender a pasar de un determinado valor a prácticamente a cero, ¿no? En un instante de tiempo muy chiquito, ¿sí? O sea, va a haber un cambio de corriente. Supongamos, no sé, 2 amperes circulando y yo abro el interruptor. ¿Cuál va a ser la diferencia de corriente entre dos momentos distintos? O sea, yo puedo, esto, digamos, si la matemática me lo permite, tengo un diferencial de corriente y un diferencial de tiempo, si lo alargo, digamos, ¿sí? O sea, la corriente entre dos puntos, la diferencia que hay, y el tiempo que se produjo, que tardó, digamos, entre esos dos puntos. Bueno, abrir el interruptor, esto es muy chiquitito, ¿no? Cuando yo abro son cuestiones de milésimas de segundo, o sea, un número muy chiquitito. Si yo acá pongo un número muy chiquitito, ¿cómo es el resultado? Muy grande. Muy grande. Por más que este numerito sea chiquito, ¿no? O sea, todo esto por un número da un número muy grande. ¿Y dar un número muy grande qué es? Una tensión alta. Una tensión alta. O sea, se produce una fuerza contraelectromotriz, ¿sí? O una tensión inducida ahí muy alta. ¿Bien? Y esa tensión inducida que muy alta, ¿qué va a pasar? ¿Qué hay cuando hay ustedes que andan por ahí con línea de media tensión? ¿Qué tienen que respetar? Un arco. Las distancias. La distancia. O sea, cuando abren o cierran un fusible bajo carga, se produce un arco. ¿Sí? Ese arco se produce porque hay una diferencia de tensión alta y el aire, digamos, si hubiera aire, se ioniza, por lo tanto baja su rigidez dieléctrica y se torna conductor. ¿Sí? Se torna conductor hasta, bueno, se produce un alejamiento y en este caso, digamos, desaparece la chispa. Pero en un momento se produce el arco. ¿Bien? Bueno, esto puede ser problemático, ¿no? ¿Sí?
Ese quema todo. Bien. Primero que deteriora estos contactos. Segundo que genera una tensión ahí muy alta, mucho mayor al valor de la tensión aplicada, ¿sí? Estamos hablando de 10 veces aproximadamente, dependiendo qué tipo de circuito, pero cuando tenemos un circuito o una carga inductiva y abrimos ese circuito, se va a producir un arco, ¿sí? ¿Por qué se produce un arco? Porque, como ustedes lo dijeron, la corriente quiere seguir circulando y esa diferencia de corriente que va a suceder en un determinado tiempo produce una tensión alta. Bien. Yo no sé si ustedes vieron transistores en electrónica. Estamos por llegar. ¿Todavía no? Ah, bueno. Entonces no me voy a adelantar, le voy a mostrar otra cosa. Bueno, esos chispazos pueden ser problemáticos o se pueden utilizar para dar una solución. Bueno, problemáticos, por ejemplo, un transistor que, por ejemplo, ¿no? Una aplicación que alimenta un relé, ¿sí? Un relé es una carga inductiva, su bobina. Cuando el transistor corta, digamos, ¿sí? Se abre, pasa de saturación a corte, sucede esto, digamos, o sea, se abrió el circuito. Hay un cambio muy alto en esa corriente, se induce una tensión muy alta. Bueno, esa tensión muy alta puede quemar la electrónica, digamos, o sea, podría quemar el transistor, ¿sí? Bueno, para eso se usan, o se pueden utilizar resistencias o algún diodo puesto en paralelo con la bobina, digamos, o sea, con la bobina del relé, en ese caso. Por ahí algunos ya lo deben haber visto esa aplicación, pero se usa. Es para que quede dando vuelta, digamos, entre el diodo y la bobina. Exacto, ¿sí? El diodo tiene El que ir círculo no ubicado lo cierra de- por el. Diodos vieron, No, ¿no? no, Sí. ese diodo vivo, sí. Bien. El diodo tiene que ir ubicado con una polaridad adecuada, ¿no? Bueno. Y el segundo caso, por ejemplo, un sistema de ignición de los autos, ¿sí? La bobina del auto. Bien. En lo que se utiliza esa bobina para producir una chispa. Bien. El antiguo y querido platino. Cuando abría el Exacto. platino es cuando te carga la bobina de la chispa de alta. La chispa, exactamente, ¿sí? Bueno, esas son dos cosas. Una que puede producir un problema y otra que se utiliza para, o sea, este tema se usa para hacer andar una máquina, digamos. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos un circuito cerrado, ¿bien? Una fuente, una resistencia en paralelo, otra resistencia en serie con una inductancia. Antes que se abra el circuito, o sea, en régimen permanente, la bobina es un corto, ¿sí? Por lo tanto, ¿esto qué es? Un circuito resistivo, digamos, si lo quieren analizar en paralelo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la tensión de la resistencia que está en paralelo con la fuente? La de la fuente. La de la fuente, La fuente. ¿sí? Bien, la corriente que pasa por esa resistencia es chiquitita, en este caso, 0,2 amperes. Bueno, ¿cuál es la tensión a la que va a estar sometida la otra resistencia? En este instante, antes, Al mismo. A la de la fuente. la de la fuente también, exacto, ¿sí? Están en paralelo. Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa si abrimos el circuito? O sea,
Si yo abro acá, está acá. ¿Qué va a pasar? Tiene que ir en círculo. ¿Qué va a pasar? Bueno, fíjense los valores a los cuales estamos sometiendo a este elemento. ¿Sí? Pero bueno, ¿por dónde viene esto? Acá tenemos una gráfica. Pero bueno, ahí tenemos la explicación. Dice que un instante antes de hacerlo, la corriente era de 4 amperes, ¿sí? Circulando justo después de abrir el interruptor, aún debe haber 4 amperes, ¿sí? Como se indica en B. Estos 4 amperes pasan por la resistencia R1 y R2. ¿Sí? Esos 4 amperes, ustedes que decían que la corriente quiere seguir circulando. Bueno, esos 4 van a estar dando vuelta ahí. ¿Sí? O sea, acá. ¿Bien? Bueno, 4 amperes por el valor de la resistencia, ¿qué tensión me va a dar entre sus bornes? Esta resistencia tenía 600 ohms por 4, 2400. Pero ¿qué pasa acá? Esta es una fuerza contra electromotriz. Fíjense que tiene signo negativo. ¿Sí? O sea, si yo esto lo tomo como signo positivo, sus polaridades van a cambiar. Acá tenemos el menos y acá tendríamos el más. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué tensión hay entre los bornes del inductor en este caso? Fíjense que tenemos como esta tensión, lo podríamos suponer como si fuera una fuente en serie con otra. Si ustedes ven, fíjense que están en serie, ¿no? Más, menos, más, menos. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que por donde entraba la corriente, qué pasaba con la caída de tensión? ¿Qué poníamos? Tengo una resistencia, Inversa a la circulación de la corriente. la corriente va para acá, acá tengo más o menos, ¿no? ¿Se acuerdan eso? Que veíamos Sí. Sí, sí. bien. Bueno, entonces si ustedes analizan esto como, como una malla, digamos, ley del voltaje de Kirchhoff, o analizándolo como malla, como quieran llamarle, ven que la tensión del inductor es mayor que el de la resistencia y a su vez mucho mayor que el de la fuente. ¿Sí? Aproximadamente 20 veces la tensión de la fuente. ¿Vieron? Bueno, si lo vemos a nivel de gráfico, ¿qué tenemos? Antes de abrir el interruptor. La tensión en el inductor, 0. ¿Sí? Cuando abrimos el interruptor, la tensión pasó a ser de 0 a 2520 cambiado. ¿Por qué cambiado de signo? Bueno, es por lo que les comentaba recién, digamos. ¿Sí? Cambia la polaridad porque aparece una fuerza contra electromotriz. ¿Sí? Que se quiere oponer a esa corriente. O a ese cambio, digamos, de flujo. Podríamos tomarlo como que pasa a ser un generador Exacto. en vez de un receptor, digamos. Bueno. Y luego comienza a decaer, ¿sí? Obviamente. Ahora, para esto existen todas las ecuaciones, las expresiones, no lo vamos a ver para no enroscarnos tanto, pero bueno, esto quería que lo vean, digamos, que cuando le cortamos la corriente a un inductor, la tensión que puede generar es muy, muy alta, digamos, ¿sí? Cuando se genera una tensión muy alta,
obviamente que todo lo que está colocado en paralelo con este inductor, o en serie, se puede estropear, digamos, ¿sí? Bien. Bueno. Bueno, el inductor lo podemos hacer su equivalente como una fuente de corriente, digamos. Bien. Bueno, y si la figura muestra la corriente a través del inductor, ya que la corriente es la misma inmediatamente antes y después de accionar el interruptor, es constante en el intervalo T0 menos o T0 más. O sea, antes o después. Ya que esto es válido en general, se ve que una inductancia con una condición inicial parece una fuente de corriente en el instante que se acciona el interruptor, ¿sí? Su valor es el de la corriente al accionar el interruptor. Bueno, en condiciones iniciales, cuando cerramos el interruptor, ¿qué era la inductancia? ¿Se acuerdan en la clase pasada? Apenas lo cerrás, Ah, claro, porque cuando el interruptor está, o sea, si tengo un circuito, funciona con una resistencia, después se queda con un corto. o el array, bueno, así. En la condición inicial, o sea, yo tengo abierto el circuito, ¿sí? Cuando lo cierro, ¿cómo lo ve? Circuito abierto. Sí, como un circuito abierto. ¿Mm? En el régimen permanente, o sea, una vez que pasó todo ese transitorio, queda circulando una corriente, ¿no? 4 amperes, por ejemplo, la que teníamos para el circuito anterior, ¿sí? Y abrimos el interruptor. Bueno, en ese instante, ¿cómo lo ve? Como una fuente de corriente, ¿sí? Porque es un corto, que hay una corriente ahí. ¿Bien? ¿Se entiende? O sea, esto se podría plantear como una fuente de corriente. ¿Sí? Porque, ¿quién es el que aporta esa corriente? El inductor. ¿Sí? Bien. Bueno, les voy a mostrar, a ver, bueno, qué lástima no han visto transistores. A ver cuál puedo poner. Eso, Iván, ¿qué lo aporta? Como decía ahí al principio en las primeras filminas, creo que decía que es el campo magnético que se empieza a colapsar. Eso es lo que genera la corriente. Exacto. Es el campo acumulado en el inductor. Ujú. ¿Qué es esa fuerza contraelectromotriz o voltaje inverso que generan los inductores o bobinas? Bueno, acá tenemos un transistor conectado a un relé. ¿Sí? Esta es la bobina del relé. Acá tenemos el contacto, el común, normal cerrado, normal abierto. Tensión aplicada, digamos, de corriente continua en la bobina. Transistor, base, y acá tenemos, podríamos decir, digamos, la llavecita. Acá lo cierro. Para que cuando lo vean lo van a ver con otras palabras. ¿Sí? Uy. FCEM significa fuerza contraelectromotriz. Recuerden que la fuerza electromotriz es lo mismo que el voltaje o la tensión, pero la fuerza contraelectromotriz es una fuerza o un voltaje inverso que generan las bobinas o inductores por su propiedad de oponerse al cambio de corriente. En los circuitos electrónicos hay que saber proteger los componentes semiconductores de la FCEM que generan los componentes inductivos cuando son switchados por semiconductores como transistores, como SCR y como MOSFET y TRIAC.
Así que hay que aprender a corregir la fuerza contraelectromotriz. Veamos cómo. Seguro que todos los que practican la electrónica han visto en los diagramas un diodo que se le conecta de forma inversa y en paralelo a una bobina. En este caso, esto es un... Bueno, ahí, ¿por qué se tiene que colocar así el diodo? Si no, ¿qué pasaría? Circularía corriente, si lo pones, Claro, la corriente circularía circularía, si estaría al revés. por el diodo, ¿no? Claro. relevador o relay. Si se fijan, está conectado inverso porque su cátodo va a positivo y su ánodo está en el colector del transistor. De manera que cuando el transistor se switchea, significa que se conecta de emisor a colector, pues el negativo le queda al diodo y el positivo al ánodo del diodo y el positivo queda en su cátodo. Por lo que... Bueno, eso por ahí lo van a ver. Entra en modo saturación, digamos, el transistor y es como un cable, digamos, podríamos decir, ¿no? Observando las diferencias. O sea, se queda conectado el negativo a este circuito, digamos. Sería un circuito cerrado. ¿Bien? Queda inverso, es decir, que en operación normal se activa el relay, pero el diodo no funciona. Entonces, ¿cuál es la labor del diodo? Precisamente lo que decíamos hace un momento de la fuerza contraelectromotriz es la fuerza que genera este inductor, en este caso un relay, pero aquí podría estar un motor eléctrico o podría estar un solenoide también o una electroválvula. ¿Y qué es esa fuerza contraelectromotriz o voltaje inverso que generan los inductores o bobinas? Vamos a explicarlo. Si miramos el circuito, una fuente alimentando un electroimán, que es un inductor, una bobina, en el primer momento, aquí voy a graficar el voltaje que va a estar en paralelo a la bobina. ¿Cómo sería la gráfica? En el primer momento, al no tener voltaje la bobina, porque el switch está abierto, pues la bobina tiene un voltaje de 0. Vamos a suponer que en ese punto accionamos el switch y ese es el momento de on. Cuando accionamos el switch, la bobina tiene una propiedad que se opone a los cambios de corriente. Es parecida a la inercia de la física, es decir, como su corriente inicialmente estaba en 0, ahora yo quiero cambiar esa corriente a un valor X. ¿Qué va a suceder entonces? Que la bobina no asume los 12 voltios, suponiendo que aquí hay 12 voltios de una vez, sino que inmediatamente accionamos el on, va a suceder algo parecido a esto, hasta que ya se estabiliza aquí los 12 voltios. Entonces, este tiempo de acá hasta acá es un tiempo de retardo entre la bobina cuando accioné asumir el voltaje de la fuente. Bien, ¿por qué? Porque ella se opone a los cambios. Esto es decir, en voltaje. En corriente también tiene su retardo. Muy bien, pues una vez que ya está establecida la bobina, suponiendo que esto es un relay y está funcionando, pues entonces vamos a suponer que ahora apagamos. Si apagamos, ¿qué va a suceder en el momento de apagado? Off. Que ella no se va a apagar de una vez, se va a oponer al cambio y va a suceder algo así, va a caer, pero de repente pasa algo extraño y luego ya se estabiliza en 0. Todo esto que está aquí, incluso fíjense que hay un voltaje inverso, un pico alto, inverso, suele ser de 4 a 10 veces, porque la derivada de corriente versus el tiempo en el que apagué, suele ser de 4 a 10 veces este voltaje. Es decir, que lo máximo que puede llegar eso en un circuito alimentado con 12 voltios podría llegar hasta 120 voltios. Entonces, esto es lo que llamamos la FCEM o fuerza contraelectromotriz. Y repito que cuando en vez de un switch normal estamos switchando un inductor, sea un motor, sea un solenoide, sea una electroválvula, o sea un relay o relevador, con un semiconductor como puede ser un transistor, como puede ser un SCR, un MOSFET, un TRIAC, pues hay que proteger el componente semiconductor, si no es un switch manual,
contra la fuerza contraelectromotriz, y es ahí donde entra el diodo de protección inversa, que muchas veces suele ser un diodo denominado fast recovery o de recuperación rápida. Vamos a entender entonces qué hace el diodo, pero debemos de quedar claro que cuando esa fuerza contraelectromotriz se produce, genera negativo acá y positivo aquí, es decir, una polaridad inversa a la que lo produjo. Vamos entonces a interpretar la dinámica del por qué el diodo y qué se persigue con que él proteja y qué es lo que protege. Vamos a ver todo lo que ocurre en un switcheo de transición de transistor de on a off. Miren, inicialmente, si aquí aplicamos un 1, se calcula la corriente de base y demás, ya esto lo remito a nuestro video de transistores, pero el transistor se switchea. Switcheándose significa que conecta de emisor a colector. Si suponemos que esto es un relay, pues el relay se activa y la polaridad queda aplicada negativo acá y positivo aquí a través de esta fuente. En ese momento, el diodo queda polarizado inverso. Es como si no estuviera ahí. Bien, aquí no hay ningún problema. ¿Cuándo viene el problema y cuándo el diodo entra en acción? Bueno, pues cuando acá le mandamos un 0, que decidimos apagar el transistor, se genera lo que hemos explicado de la fuerza contraelectromotriz. Se genera, vamos a cambiar de color para tener la FCM en azul. Se genera aquí un voltaje menos acá y más acá. ¿Por qué? Porque les recuerdo lo que le dije, de que cuando se genera esa fuerza contraelectromotriz lo hace con una polaridad inversa a el voltaje que la produjo. Entonces, dijimos también, hay una fórmula de derivadas, pero quiero decirlo de forma simple, de que ese valor de voltaje suele ser entre 4 y 10 veces este valor. Entonces, vamos a poner el peor de los casos, vamos a colocar el peor de los casos, que sea 10 veces este valor, significa que eso de acá a acá puede alcanzar los 120 voltios pico, pero es momentáneo, es breve. Ahora bien, si nos fijamos en la polaridad, ahí el diodo sí queda polarizado inverso. ¿Y qué hace el diodo? Que conduce y reduce esos 120 voltios a 0.7, que es el valor de conducción indirecta de él como diodo. Bien, ¿y qué pasaría si el diodo no estuviera ahí? Bueno, el diodo cuando conduce, pues anula ese voltaje, lo recorta y por lo tanto protege al transistor. ¿Por qué lo protege? Si el diodo no estuviera ahí, ¿qué pasa con ese pico momentáneo? Si lo vemos como una fuente que se coloca en serie, fíjense, ese negativo va conectado a este positivo de la fuente original y es como si este menos más, esos 120 voltios quedan en serie a 12 voltios. ¿Qué estaría viendo en ese momento, así sea en milisegundos, el transistor entre colector y emisor? Estaría viendo entonces aproximadamente 132 voltios. ¿Por qué? 120 más 12. Si el diodo, repito, no estuviera ahí. Y esos 132 voltios, si el transistor solo soporta un voltaje máximo de colector-emisor de 40 voltios o 60 voltios, por ejemplo, ese voltaje lo va a destruir, lo va a dañar. Es por eso entonces que cuando conectemos un transistor a switchar un relay o un motor de DC o un solenoide, o sea, un inductor en su colector o en su emisor, en favor de colocar este diodo inverso en paralelo al inductor para reducir o eliminar la fuerza contraelectromotriz. Bueno, ¿se entendió más o menos la aplicación la función del diodo ese puesto ahí en paralelo de manera inversa? Sí. Bueno, eso capaz que en electrónica no sé si lo van a estudiar o no, pero Se puede llevar a la analogía de lo que sería el golpe de ariete en el agua, cuando le cerrás de golpe la llave de paso. claro, sí. Te queda rebotando el agua y te hace lo mismo, o sea, te hace el flujo, te hace que se te rebote para atrás y para adelante hasta que, si no lo anulaste, rompe todo. Ujú. Bueno, bueno, por hoy ya
Ya con esto tiene para ser dulce. Bueno, ¿alguna duda, consulta? Seguramente esto lo van a estudiar en electrónica. Iván, te quería consultar no sé, del ejercicio de transitorios de capacitores que habías dejado al último. Sí. No sé, en algo le estoy errando porque cuando, no sé, cuando saco la corriente, que eran dos, no, ahora no me acuerdo, eran dos resistencias, creo. No, dos fuentes diferentes. Y como que se seguía cargando el capacitor. Y, ¿cómo es? Y cuando saco las corrientes, ahí es. Sí. Porque, bueno, la fórmula de la corriente que me queda bueno, que es la valor de la fuente menos la tensión que ya tiene el capacitor ¿En la posición 1 o en la posición 2? en la posición 2. 2, sí. Es E menos la B sub 0, que es la del capacitor, sobre R por E a la menos T sobre tau. Y bueno, eso me queda 22,8 por E, la fórmula. Mirá, 22,8 por E a la menos 250 por T. Pero después cuando lo reemplazo por los 5 segundos que quedan, nada que ver, me da cualquier cosa. Reemplazándolo por 10, más o menos ahí quedaría. Pero, porque primero saqué del instante 0 a 5, y Sí. del 5 al 10. Del 0 al 5 está en 1, o sea, En 1, sí, claro. Y después del tenemos el circuito de afuera. sí. Bueno, ¿y ahí con qué tensión queda el capacitor? Queda con 7,13 volts. Sí, bien. Entonces ya arranca con una tensión. Sí, Sí, claro, pero la fórmula de la intensidad era E menos la B sub 0, que es esa 7,13, sí, sobre R sí. por E a la menos T sobre tau. T sobre tau. Sí, Bueno, eso me queda 22,8 por E a la menos 250 por T. Y cuando reemplazo T por 5, porque serían los otros 5 que quedan hasta llegar a los 10 milisegundos. sí. Ahí me da cualquier cosa. Fíjate que son milisegundos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Está bien? Sí, pero me da... Me da... A ver, 6,53 miliamperes, nada que ver. Para la corriente. Para la corriente, sí. A los 10 milisegundos Ujú. sería. Sí, la verdad que habría que hacerlo. Sí. ¿Y la tensión cuánto te queda a los 10 milisegundos? 23,44 volts. Sí. ¿Y la constante de tiempo cuánto te da? R por C. 1 por 4. Era 4 milisegundos. Sí. No, pero después le voy a 4 buscar la segundos. vuelta. Le voy a buscar la vuelta porque me da cualquier cosa la corriente a los 10 milisegundos. ¿Cuánto te quedó el tau? 4 milisegundos. 4 milisegundos.
O sea, los 10 milisegundos ya pasó. Claro, Una, dos veces. 4, 5, a los 20 milisegundos sería la Régimen permanente. régimen permanente, ¿sí? Bueno, por ahí lo planteamos para la próxima clase, pero la verdad que debería dar, digamos. O sea, lo primero es analizar este circuito. El tau para los dos es el mismo. Sí, sí. Bien. Después queda un circuito con una tensión B sub 0. O sea, nos queda esta expresión la que tenemos que usar. Y esta. ¿Sí? Cuando el capacitor arranca cargado. A ver. Eso. El capacitor con voltaje inicial. ¿Sí? Aplicaste esta fórmula, ¿no? Sí, sí, para la corriente es. Para la corriente y para la tensión, lo mismo. ¿Sí? Esta. No, pero para mí lo que hago mal es que yo el tiempo que le pongo son 5 milisegundos, que serían de 5 a 10, 5 milisegundos más. ¿Sí? Es eso. ¿Es eso? Ah, está bien, entonces. Ah, en algo le erré, entonces. Voy a mirar. Salvo, determine en T. No, no, está bien. Entonces sumamos la posición 1 por 5 milisegundos. Entonces. ¿Sí? Sí, sí. Le voy a tomar asistencia. Gastón. Presente. Nicolás. Presente. Sergio. Andrés. Mauricio. Acá. Ramiro. Presente. Diego. Alexis. Franco. Presente. Martín. Dio el presente en el chat. Ah, bien, gracias. Gonzalo. Perdón, Martín y Gonzalo, Ah, Gonzalo. El Gonzalo. Claro, Gonzalo Martín dio el presente en el chat. Gonzalo, Color no. No, no, ahí está. Marianela. Sí, acá estoy, Iván, presente. Bruno. Presente. Ariel. Presente. Diego. Deme. También en el chat. Cristian. Presente. Fernando. Mario. Presente. Yo acá presente. Fernando. Sí, sí, se me está cortando, estoy teniendo un problema con internet. Diego. Presente. Buenas noches. Hoy fue el día de menos audiencia. Iván, Sí. yo estoy presente, no sé si me pusiste. Ah, decime tu nombre, porque no veo. Estaba con los auriculares puestos y sé que no anda el micrófono. Pignata. Diego. A ver. Ahí está. Gracias. Ahora sí.
Bueno. Profe, ¿a qué hora sube mañana el parcial? Mañana, sí, a las 8. Seguro que hasta las 10, 9:30, después voy a ver cuánto largo lo hago, pero no va a ser complicado, para nada. Bueno. Parecidos a los ejercicios, ¿no es cierto? ¿O vas a mezclar un poco de todo? Sí. Sí, un poco de todo, pero digamos de lo que vimos, nada de otro, nada de lo que no hayamos visto. Perfecto. Exacto, ¿sí? Va con tiempo límite, digamos, se cierra después, ¿sí? Iván, yo te voy a mandar los ejercicios que resuelto, pero sin descargar, porque estoy en casa de Piedra y me traje la compu nomás. No tengo para dónde verlo nada. O del celular. Así que seguro te mando la resolución nada más. ¿Cómo la resolución? No. Claro, de lo que vos des, no tengo para hacer, a ver, para imprimir ni nada. Así que te pongo el número, lo que vos des, la letra y la respuesta. Sí, no hay problema. O el desarrollo, mejor dicho. Sí, está bien, no hay drama. Bueno, gente, nada más, les doy tiempo para que repasen para mañana. Bueno, profe, nos vemos. Listo, adiós. Vale, bueno,